Historia 1. La carga fantasmagórica de la autopista. La noche era oscura en la Ruta 66, y Jack, un curtido camionero con cientos de millas de asfalto a su espalda, se desplazaba a toda velocidad a través de la oscuridad. Su camión transportaba un misterioso envío oculto bajo una lona, creando un balanceo inquietante con cada giro de las ruedas. A medida que Jack se acercaba a un tramo desolado de la carretera, su radio empezó a crujir con estática. Intentando ignorarla, se centró en la carretera, pero al cabo de unos minutos una voz surgió del ruido blanco de la radio. Una voz de mujer, distante e inquietante. «No deberías llevar lo que estás llevando en ese camión», le susurró. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Jack. Echó un vistazo a sus espejos, pero no había nada detrás de él. Pensó que todo era una alucinación producto de la fatiga y continuó conduciendo. Pero los susurros provenientes de la radio regresaron, convertidos ahora en un coro de voces espectrales que le advertían que diera la vuelta. Ignorando las inquietantes advertencias, Jack continuó su viaje. Fue entonces cuando la carga bajo la lona pareció cobrar vida por momentos. Sus movimientos cada vez eran más pronunciados. Los susurros se volvieron entonces más fuertes, convertidos en una cacofonía de voces fantasmales llenando la cabina. De repente, la lona voló, revelando una figura grotesca aferrada a la parte trasera del remolque. Era un espectro con ojos huecos y una sonrisa retorcida. Entrando en pánico, Jack dio un brusco volantazo, intentando sacudirse al autoestopista fantasmagórico. Pero no importaba lo rápido que condujera, la aparición se aferraba al remolque, susurrando maldiciones y prediciendo un destino sombrío. Aterrorizado, los ojos de Jack se abrieron de par en par cuando vio una mano huesuda llegar a través del metal, acercándose a él cada vez más. El motor del camión rugió, los neumáticos chirriaron, y un grito espeluznante resonó en la noche mientras el camión se desviaba fuera de la carretera, sumiéndose en la oscuridad. Los susurros quedaron en el aire, como si los espíritus de la autopista hubieran reclamado a otro viajero desprevenido. El camión de Jack se precipitó por un abismo. Los ecos de su grito se fusionaban con el rugido mecánico del motor. La noche devoró los restos del camión, dejando un silencio escalofriante. La autopista había reclamado así a otra víctima, y el nombre de Jack se uniría a los susurros que acechaban la Ruta 66. Mientras el camión descendía hacia lo desconocido, la conciencia de Jack tambaleaba en el borde entre la realidad y el reino espectral. Se encontró en un limbo sombrío, rodeado de apariciones espectrales. Ojos huecos lo miraban con una mezcla de tristeza y acusación. Las voces fantasmales hablaban en tonos susurrantes, revelando historias de camioneros que habían sufrido destinos similares en este tramo perdido de la carretera. Entonces una aparición, una figura espectral envuelta en una especie de niebla, se acercó a Jack. Su voz, un eco melancólico, le contó la trágica historia de un camionero que llevaba una carga prohibida, artefactos malditos transportados hacia un destino sobrenatural. La figura fantasmal advirtió a Jack que la maldición había reclamado innumerables almas, y ahora él también era prisionero de la carga fantasmagórica de la autopista. En el mundo tangible, el camión de Jack yacía destrozado en el fondo de un barranco. La lona que una vez ocultó el envío maldito ahora revoloteaba al viento. La noche parecía retroceder ante la energía sobrenatural que emanaba de los restos. Mientras tanto, en una gasolinera cercana, otro camionero llamado Sam estaba repostando su camión. El aire parecía cargado con una presencia invisible mientras el viento transportaba ecos tenues del último grito de Jack. Sam, un veterano de la carretera, sintió que algo no estaba bien, pero rápidamente lo atribuyó a la fatiga de la noche que a menudo le acompañaba en los viajes largos. Cuando Sam se incorporó a la Ruta 66, vio una barandilla destrozada y las huellas de freno de unos neumáticos que se desplazaban hacia afuera de la carretera. La curiosidad se apoderó de él, se detuvo y se acercó al borde. El abismo lo miraba fijamente, convertido en un testimonio silencioso de los peligros que acechaban en la oscuridad. En el limbo espectral, Jack y los camioneros fantasma estaban atrapados en un purgatorio,
reviviendo sus momentos finales en una autopista interminable. Los artefactos malditos, ahora expuestos, refulgían con una energía ominosa que conectaba los reinos de los vivos y los muertos. Sam, ajeno a las fuerzas sobrenaturales que cargaban el ambiente, decidió investigar más a fondo. Buscó una linterna en su camión y empezó a bajar por el barranco con cuidado. El camión destrozado yacía en el fondo, pero los artefactos malditos parecían brillar en la oscuridad en respuesta a la presencia de Sam. A medida que se acercaba, la figura fantasmal que había advertido a Jack se materializó ante él. La figura, un guardián de los secretos de la autopista, imploró a Sam que diera la vuelta, que escapara de las garras de la maldición que unía a sus víctimas a una noche eterna. Sam, escéptico pero intrigado, vaciló un momento antes de seguir adelante. Los carga del camión accidentado, sintiendo una nueva presencia, emitió un zumbido sobrenatural. Los camioneros fantasma miraron a Sam con una mezcla de anhelo y desesperación. Sin que Sam lo supiera, se había convertido en un testigo involuntario de un drama sobrenatural que se desarrollaba a lo largo de los tramos embrujados de la Ruta 66. Al tocar la carga maldita, el limbo espectral tembló, acercándose a la brecha entre los dos reinos. Jack, aún atrapado dentro de la maldición de la carga fantasma, sintió un destello de esperanza. Los camioneros fantasma, liberados momentáneamente de su purgatorio, observaron con la respiración contenida mientras las acciones de Sam se extendían por el plano etéreo. Los artefactos, ahora sintonizados con la esencia de Sam, revelaron visiones del origen de la maldición, un pacto antiguo hecho en una noche sin luna hace siglos. La autopista, una vez un simple conducto para el comercio, se había convertido en un nexo sobrenatural donde los vivos y los muertos convergían. Con el conocimiento recién adquirido, Sam se enfrentó a una decisión terrible: sucumbir a la maldición o romper el ciclo que ataba a las víctimas de la autopista. La figura fantasmal, un testigo silencioso de los eventos que se desarrollaban, esperaba la decisión de Sam. A medida que la noche avanzaba, el viento llevaba los ecos del dilema de Sam a lo largo del tramo desolado de la Ruta 66. La antigua autopista, cargada con el peso de su oscuro pasado, esperaba la resolución que perpetuaría su legado embrujado o rompería las cadenas que mantenían a las almas perdidas en una eternidad de tormento. Y Jack, de repente, se sintió cómodo allí. Los fantasmas lo abrazaron, resignados. Historia 2. El área de descanso abandonada. Mark, un camionero experimentado, se encontraba en un tramo desolado de la carretera con el indicador de combustible peligrosamente bajo. Exhausto, vio un viejo letrero que indicaba una parada de descanso y decidió entrar para tomarse una merecida pausa. La parada de descanso estaba envuelta en un silencio inquietante, iluminada solo por el débil resplandor de una farola parpadeante. Mark estacionó su camión. El sonido del motor resonó en el vacío. Una vez se acomodó en su litera, empezó a escuchar pasos distantes y susurros suaves que se confundían con el viento nocturno. Pasado un rato la curiosidad lo venció y Mark salió a la fría oscuridad. El área de descanso parecía abandonada, con el viento susurrando entre los restos esqueléticos de árboles. Sin embargo, los sonidos persistieron, tejiéndose en el aire como tentáculos espectrales. Siguiendo la dirección de esos sonidos etéreos, Mark llegó hasta una puerta de sótano oculta detrás del edificio en ruinas de la parada de descanso. Vacilante pero impulsado por una fuerza inexplicable, la abrió y empezó a descender hacia la oscuridad. El aire se volvía más frío mientras transitaba por los túneles laberínticos de allí debajo. Después de deambular un rato, Mark llegó hasta una cámara adornada con cadenas oxidadas y símbolos antiguos. En el centro yacía un camión decrépito. Su motor ronroneaba, como si quisiera cobrar vida. Algunas sombras danzaban en las paredes mientras figuras espectrales emergían. Un coro de ojos brillaba en ellas con malevolencia. Los susurros se intensificaron, revelando una trágica historia de camioneros que habían conocido un final prematuro en este tramo abandonado de la carretera. Mark se dio cuenta de que se había enredado con su destino espectral.
Los camioneros espectrales, condenados a deambular en la otra vida, buscaban un reemplazo para su viaje eterno. A medida que las cadenas se dirigían hacia Mark, sintió que su esencia se fusionaba con el camión embrujado. Los susurros se convirtieron en un coro de gemidos llenos de pesar, y el área de descanso resonó con el estruendo fantasmal de los motores. Y fue entonces cuando ese camión fantasmagórico, ahora poseído por esos espíritus, salió rugiendo del sótano, desapareciendo en la noche y dejando el área de descanso abandonada y envuelta en un silencio inquietante. Los faros perforaban la oscuridad mientras se incorporaba a la desolada carretera. Sin que Mark lo supiera, los espíritus de los camioneros abandonados, ahora entrelazados con la carga embrujada, guiaban al vehículo poseído por las serpenteantes carreteras, unidos por un propósito sobrenatural. A medida que el camión poseído se desvanecía en la noche, la zona de descanso abandonada quedaba en silencio. La farola parpadeante proyectaba sombras largas y retorcidas sobre el edificio en ruinas. El viento llevaba los susurros de los camioneros fantasma, lamentando su existencia maldita y la del alma inadvertida que se había convertido en su sucesor. De vuelta en la carretera, Mark sintió una extraña energía recorriéndolo, una conexión con el mundo espectral. Las voces etéreas le susurraban cuentos de traición y tragedia, era como si su pesar estuviese filtrándose en su ser. El camión poseído, ahora una extensión de la otra vida, se deslizaba por la noche con una gracia antinatural. A medida que pasaban los kilómetros, el entorno de Mark se transformaba en un paisaje espectral. Los restos esqueléticos de los árboles se convertían en siluetas retorcidas contra un cielo iluminado por la luna, y el viento llevaba los ecos de los lamentos fantasmales. El reflejo de Mark en el espejo retrovisor se difuminaba con las apariciones del pasado, los rostros de los camioneros perdidos en el tramo maldito de la carretera. En la bodega de la zona de descanso abandonada, las cadenas se agitaron con una energía renovada. Los símbolos antiguos brillaban más intensamente, resonando con la presencia del destino entrelazado de Mark. A medida que el camión poseído se acercaba a un cruce olvidado, las figuras espectrales dirigieron a Mark hacia una senda escondida, una ruta solo conocida por los espíritus que acechaban la Ruta 66. Los susurros lo guiaron a través de la noche, tejiendo el cuento trágico de una carretera maldita por fuerzas antiguas y los viajeros inadvertidos que caían víctimas de su malicia. Mientras tanto, la parada de descanso abandonada, ahora envuelta en un silencio inquietante, esperaba el regreso del camión poseído. El aire estaba cargado con un residuo espectral, un testimonio de la unión sobrenatural entre los vivos y los muertos. La farola parpadeante proyectaba sombras danzantes, como si los espíritus mismos realizaran una danza en la oscuridad. A medida que el camión poseído se acercaba al cruce, las figuras espectrales guiaron a Mark hacia un camino olvidado, una senda oscurecida por la vegetación descontrolada y recuerdos largamente olvidados. El aire se agitaba con una energía de otro mundo mientras el camión navegaba por la ruta sinuosa, cada giro llevándolo más profundamente hacia el corazón de la carretera maldita. Mark, aún ajeno a las fuerzas espectrales en juego, sintió una compulsión inexplicable para seguir esos susurros. El camión poseído, dirigido por las manos invisibles de los camioneros fantasmales, se movía con una gracia etérea, con su motor resonando con los llantos lastimeros de aquellos atrapados entre los mundos. A medida que el camión poseído se acercaba a un puente olvidado, las figuras espectrales guiaron a Mark hacia su estructura quebradiza. El aire se cargó con una anticipación ominosa, y las voces etéreas se intensificaron, contando la historia de un trágico accidente que se cobró las vidas de los camioneros que se atrevieron a cruzar este umbral espectral. Mark, impulsado por fuerzas más allá de su comprensión, condujo el camión poseído sobre el frágil puente. Las tablas de madera crujieron bajo el peso del camión, y las voces de los camioneros fantasma alcanzaron un crescendo en un coro de pesar. El puente, una puerta entre los vivos y los muertos, contuvo la respiración mientras Mark atravesaba el tramo final de su viaje. Con cada momento que pasaba, los límites entre los reinos se difuminaban. El camión poseído,
Ahora un vehículo para el viaje eterno de los camioneros espectrales rugía sobre el puente con una determinación sobrenatural. La noche misma parecía contener la respiración, esperando la resolución del cuento maldito que se desarrollaba a lo largo de la Ruta 66. A medida que el camión poseído cruzaba el umbral, las figuras espectrales se fusionaban con la noche, sus voces desvaneciéndose en el viento. Mark, liberado de la conexión etérea, se encontró solo al otro lado del puente, disminuyendo la influencia de la carga embrujada. El área de descanso abandonada, ahora envuelta en una calma inquietante, observaba cómo el camión de Mark se desvanecía a lo lejos. La farola parpadeante proyectaba su débil luz sobre la carretera vacía, siendo testigo silencioso de la naturaleza cíclica del legado embrujado de la carretera. Mark, con sus recuerdos nublados por aquel suceso sobrenatural, continuó su viaje a lo largo de la Ruta 66. Sin saberlo, los susurros de los camioneros fantasma flotaban en el aire, convertidos en el eco persistente de una maldición que se extendía a través del tiempo y el espacio. La parada de descanso abandonada, un centinela espectral, se erigía como un recordatorio silencioso de los tramos embrujados de la carretera, donde los vivos y los muertos se cruzaban en una danza de tormento eterno. Historia 3. Ruta a medianoche. Tom, un camionero conocido por su puntualidad, recibió una misteriosa oferta de trabajo. El cliente, velado en sombras, insistió en una entrega a medianoche en un lugar oscuro. El pago prometido era tentador, pero los instintos de Tom le decían que algo no estaba bien. Conduciendo en mitad de la noche, el aire pronto se espesó con una presencia sobrenatural. El GPS lo llevó hasta un almacén desolado, rodeado de una densa niebla. Al acercarse, una figura fantasmal se materializó, indicándole que abriera el remolque. A regañadientes, Tom cumplió, revelando un cargamento de ataúdes antiguos. La figura fantasmal explicó que eran los restos de almas olvidadas que necesitaban llegar a su lugar de descanso final antes del amanecer. Escéptico pero atraído por las riquezas prometidas, Tom aceptó transportar aquella carga macabra. Mientras el camión rodaba por la noche, los ataúdes emitían susurros suaves, evocando cuentos de tragedia y traición. La inquietud de Tom creció, pero siguió adelante, acosado por esas voces etéreas. De repente, una niebla espectral envolvió la carretera, distorsionando la realidad. Tom se encontró transportado a un cementerio de una era pasada, con las lápidas desgastadas por el tiempo. La figura fantasmal reapareció a las puertas del recinto, instándolo a descargar los ataúdes. A regañadientes, Tom abrió el remolque, y los espíritus inquietos ascendieron en la noche, con sus susurros melancólicos desvaneciéndose. Justo cuando Tom pensó que la prueba había terminado, la figura fantasmal reveló su verdadera forma, una entidad vengativa en busca de represalias por una traición pasada. La tierra tembló mientras el cementerio se transformaba en un reino de pesadilla, y los ataúdes regresaron, llevando no almas, sino los espíritus atormentados de aquellos que habían agraviado a aquella entidad vengativa. Al darse cuenta de la magnitud de su error, Tom trató desesperadamente de escapar, pero la niebla espectral se cerró a su alrededor. Las figuras fantasmales, ahora enfurecidas, lo rodearon y el suelo se tragó el camión entero. Los gritos de Tom resonaron en la noche mientras el cementerio reclamaba sus almas perdidas, dejando solo un silencio escalofriante a su paso. El suelo debajo del camión se agitó mientras el cementerio buscaba recuperar sus almas perdidas. Los gritos de Tom se unieron al coro de voces atormentadas, sus súplicas se confundieron con la cacofonía espectral. Los ataúdes, ahora llenos de espíritus vengativos, comenzaron a levitar, rodeando el camión con su danza mortal. A medida que la niebla espectral apretaba su agarre, el reino de pesadilla del cementerio consumió a Tom y su camión. El suelo se resquebrajó del todo y el vehículo descendió al abismo, dejando tras de sí solo un eco persistente de angustia. La niebla espectral se disipó y el cementerio volvió a su sueño tranquilo, las lápidas en posición de vigía sobre los secretos del pasado. La noche retomó su calma inquietante, como si los eventos macabros no fueran más que un sueño embrujado.
Cuando todo pasó, la figura fantasmal se quedó sola entre las lápidas, con su venganza ya saciada. La noche abrazó su nuevo silencio, y el cementerio recuperó su tranquilidad etérea. Sin embargo, el relato de Tom y la ruta de medianoche se convirtieron en otra leyenda repetida una y otra vez a lo largo de los tramos desolados de las carreteras olvidadas, advirtiendo a aquellos que se atreven a aventurarse en los reinos desconocidos donde los vivos y los muertos se entrelazan en un baile de retribución eterna.